Este es el día que hizo el Señor para nuestras vidas, el día que Dios nos regala para que podamos escuchar su palabra y que podamos experimentar la bendición de Dios. Amén. Tenemos que aprovechar las oportunidades, como les decía, porque son tiempos peligrosos, tiempos donde el enemigo se sigue levantando, ¿sí? No nos tenemos que olvidar que hay un enemigo que se levanta, que quiere justamente impedir que los hijos de Dios procedan a la casa del Señor, se acerquen, estemos juntos. Este es el mejor momento, hermano. Este es el mejor lugar. Por eso tenemos que aprovechar, como les decía, las oportunidades. Y este es un tiempo, hermano, profético también, permítanme decirlo, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y en medio de estos tiempos encontramos gente que, conociendo del Señor, está tomando decisiones de no solamente creer en el Señor, sino agregar alguna ayudita más, haciendo lo que se denomina sincretismo, buscando, bueno, de paso, ¿no? Tengo alguna tarjetita de alguna virgencita, la oración llamando al ángel Gabriel, al ángel tal o cual, o no, algunos hasta se permiten consultar a lugares ocultos. Pero como es online, no es tan grave, ¿no? Entonces hoy hasta se pueden tirar las cartas a través del teléfono, entrar, consultar, averiguar. Estamos en un tiempo peligroso en ese sentido, porque si yo no fortalezco mi fe, el enemigo va a venir como río, el enemigo va a venir como tormenta, como tempestad que me quiere empujar y que me quiere sacar de la presencia de Dios. Por eso yo tengo que aprovechar las oportunidades y fortalecer mi vida en el Señor. Y el Señor traía a mi corazón un pasaje que habla justamente de un desafío de fe. Como un hijo de Dios, alguien que Dios usaba, que Dios fluía a través de su vida, planteó un desafío de fe, un tremendo desafío de fe, en medio de un tiempo donde muchos estaban apartándose de la fe. Aún aquellos que tenían la oportunidad de ministrar a través del conocimiento de la palabra. Recuerden que hubo un tiempo que no todo el mundo tenía lo que nosotros hoy tenemos, que es la revelación completa. De hecho, la revelación nosotros hoy la tenemos completa acá en lo que llamamos Biblia. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, había solamente escritos parciales, podríamos decir todo el Antiguo Testamento, pero no todos podían poseer la palabra de Dios. Entonces, aquellos que tenían la oportunidad de ministrar y de conocer la palabra de Dios, aún ellos estaban abandonando la fe. ¿Pero por qué? Porque había un rey, había una autoridad que estaba justamente yendo contra la fe. Por eso, hermanos, qué importante que nosotros, como hijos de Dios, oremos por las autoridades. Yo no estoy diciendo métase en política, yo estoy diciendo ore por las autoridades. Nosotros estamos en tiempos de elecciones y la palabra nos enseña de que cuando sube el impío, el pueblo sufre. Y nosotros tenemos que prestar atención. ¿A quién votamos? ¿Cuáles son las decisiones que estamos tomando en este tiempo? No solamente para cuidar o resguardar mi terrenito de lentejas, ¿no? Sino entendiendo de que según quien ocupa un lugar de autoridad, el pueblo puede prosperar, el pueblo de Dios estoy hablando, el evangelio, la palabra de Dios puede seguir corriendo o la palabra de Dios se puede detener. Y como les decía, hubo un momento en la historia de que hubo un rey justamente que bajo su reinado y de su esposa, podríamos decir, hicieron que hubiera una especie de apostasía casi total. Muchos comenzaron a abandonar la fe porque eran perseguidos, justamente. Entonces nadie quería entrar en ese terreno y comenzaron a claudicar en su fe y comenzaron a adorar a los Baales, comenzaron a adorar a ídolos, que estaba totalmente prohibido por la palabra de Dios. Por eso, nosotros, si lo traemos a nuestro tiempo, y tal vez no tenemos una autoridad que nos exija no adorar a Dios, pero a veces se firman muchas leyes que promueven principios que van contra la palabra de Dios.
principios que terminan afectando de una u otra manera al pueblo de Dios. Y muchos están aceptando esas leyes, muchos están aceptando las líneas de pensamiento que se están dando en medio de esta sociedad. Y a través de eso, muchos se están enfriando al punto de abandonar su fe. Estamos en medio de tiempo de apostasía. Estamos en medio de tiempo donde gente que dice que cree, ya no está creyendo como antes. Porque una cosa es creer, como yo le decía, tener una fe completa o pedirle a Dios que nos ayude a tener una fe completa. Pero muchos tienen una fe a medias. Hermano, en este tiempo, si yo no fortalezco mi fe, el enemigo me va a arrasar. Y yo no voy a poder mantenerme firme. Por eso en esta mañana yo quiero ver justamente a este tremendo hombre de Dios que planteó un desafío de fe. Que él justamente desafió al pueblo a creer en Dios. Y saben que, hermanos, hay momentos donde uno tiene que decir justamente esto. Hay que creer en el Señor. Y tal vez usted diga, sí, pero yo vengo a la iglesia, yo creo. Sí, pero hay que creer en el 100% de nuestra fe, depositada en Él. No una fe a media, no una fe en, bueno, me apoyo un porcentaje acá, pero otro porcentaje, y bueno, por la duda, voy y consulto que la curandera del barrio me diga algo, a ver cómo me va a ir. Hermanos, estamos en medio de esos tiempos. Por eso presten mucha atención. Les invito a que pueda abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, del 30 al 40. A veces, cuando justamente el Señor me da un pasaje, a veces yo trato de incluir más de lo que vamos a tratar para que usted tenga un contexto de qué es lo que está pasando. Y es más, tendríamos que ampliarlo casi desde el 25 para que usted pueda entender en qué momento de la historia del pueblo de Israel nos estamos justamente metiendo para conocer y permitir que Dios bendiga nuestra vida. ¿Lo encontró? Primera de Reyes 18, vamos a ir del 25, ¿sí? Es mucho texto, pero para que usted pueda entender de qué vamos a hablar. Del versículo 25 a 40. Yo leo el primero y seguimos leyendo uno cada uno. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo. Primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Así pues, ellos tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon. Y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Decían, contéstanos Baal, y daban pequeños brincos alrededor del altar que habían construido. Pero ninguna voz les respondía. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrían que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un dios, tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Pero pasado el mediodía, y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Señor, diciendo, Israel será tu nombre. Y construyó con ellas un altar al Señor. Hizo luego una zanja alrededor del altar, donde cabrían unos 20 litros de grano. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Entonces les dijo, llenen 4 jarrones de agua y derramen todo el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo, háganlo de nuevo. Después dijo, háganlo por tercera vez. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo.
Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. En ese momento Dios mandó fuego y quemó el toro, la leña y hasta las piedras y el polvo. También el agua que estaba en las zanjas se evaporó. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías le ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. Amén. Ahí tenemos como la historia más o menos completa, ¿no? de cómo inició y cómo terminó, cómo fue el desenlace de este momento. Como les decía, era el tiempo del reinado de Acab y Jezabel, y bajo este reinado muchos comenzaron a apostatar de la fe porque ellos los amenazaban. De hecho, Jezabel fue la que dio orden que se derribaran todos los lugares altos, los altares, en donde se sacrificaba a Jehová, a Dios, al Dios verdadero, al Dios que los israelitas creían, el pueblo de Dios creía en Dios. Entonces, esta mujer mandó a derribar todo, y justamente el rey estaba de acuerdo. Por eso había una oposición, y por eso muchos comenzaron a decir: bueno, ya no vamos a poder adorar. Y algunos, ¿qué comenzaron a hacer? Empezaron justamente a decir: bueno, vamos a mantener nuestro culto, pero estamos tan presionados, permítanme usar el término, por el gobierno, por los reyes, por aquellos que están en autoridad, que vamos a comenzar a mezclar. Entonces vamos a adorar al Señor, pero vamos a tener que tener algunas prácticas de la adoración a Baal. Y era una mezcla que no era lo que Dios había pedido, o lo que era agradable delante de los ojos de Dios. Por eso este varón de Dios fue levantado como aquel que tenía que poner un freno a esta situación. El Señor encendió el corazón de este profeta justamente, y lo llevó a hacer este desafío, este tremendo desafío de fe. Justamente convocó a los profetas de Baal, convocó a todos aquellos que profesaban justamente esta fe a Baal y adoraban a Baal y hacían sacrificio a Baal y hacían que el pueblo se inclinara detrás de un Dios falso. Y él dijo: bueno, vamos acá a plantear esto, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Amén. Esto es lo que nosotros encontramos acá. Yo no estoy inventando nada, le estoy haciendo un resumen para que usted pueda entender de qué es lo que nosotros vamos a hablar. Y acá es donde él plantea un desafío de fe. Y él dijo: vamos a presentar dos sacrificios. Ustedes hagan primero, yo después voy a hacer mi parte, ¿no? Entonces preparan todo para un sacrificio. ¿Y qué dice que hicieron los profetas de Baal? Sacaron cuchillo y se Armaron el altar para adorar a su Dios y empezaron a clamar. Comenzaron a clamar, comenzaron a gritar. Cada vez exacerbarse más, a hacerse daño a su cuerpo. Gritaban, ¿no? Es como esperaban que les respondieran. Pero recuerden que hubo un gran detalle que dijo Elías: que nadie prendiera fuego, porque el Dios que respondiera por fuego, ese era el verdadero Dios. Ahora, acá es donde nosotros vemos justamente que los profetas de Baal comenzaron a invocar a su Dios y nada ocurrió. Dice, justo me llamó la atención la versión que leyó Roxana, porque justamente en los originales da esa intención, porque se empieza a burlar Elías y comienza a decirle: bueno, a ver, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está? ¿Se habrá ido de viaje, muchacho? ¿O tal vez fue al baño? Así irónico fue. Ahora, ¿cuándo uno puede tener una fe así? Cuando está seguro en quién está creyendo. Porque era un desafío de fe. Y le dice: tal vez se quedó dormido, no le está respondiendo. A ver, haga más ruido, ¿no?
empezó como a arengar así como, bueno, a ver, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está su Dios? Y a partir del versículo 30, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. ¿Por qué? Porque mientras los sacerdotes de Baal estaban haciendo esto, los que tenían este culto a Baal estaban realizando todo lo que estaban haciendo, el pueblo estaba observando. El pueblo y muchos de ellos que habían abandonado la fe estaban observando qué era lo que pasaba en este momento, en esta situación. Imagínense que ellos decían, bueno, acá se va a definir, porque ¿qué hacemos? Y más de uno tal vez dijo, y sí, yo ya lo abandoné a Jehová. Yo ya me volví atrás, hace rato que me volví atrás. Yo ya estoy practicando otro culto. Pero ahí es donde está el desafío de fe. Y de saber en quién nosotros estamos creyendo. Y poder afirmar en un 100% nuestra fe en nuestro Dios. Poder afirmarnos completamente en el Señor, porque Él es seguro. Porque Él sí responde, y Él responde por fuego. Amén. Ahora, cuando yo empezaba a mirar esta parte de lo que comenzó a hacer Elías, acá es donde yo específicamente quiero que podamos hablar, que para que se derrame el fuego de Dios, para que haya esa respuesta que manifiesta el favor de Dios de una manera tremenda, gloriosa y maravillosa, tenemos que seguir el ejemplo de Elías. Y fíjese lo que hizo Elías. Dice, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer, hermano, para que el fuego de Dios descienda, para que el fuego de Dios caiga sobre mi vida, con plenitud, con gloria, con manifestación del poder de Dios, es restaurar el altar en mi interior. El altar que está quizás arruinado, porque lo hemos abandonado, porque no le hemos dado el debido respeto, el debido honor que corresponde al altar de nuestro corazón. Y a veces permitimos cosas en nuestro corazón que hacen justamente que ese altar comience a dañarse. Y después no vemos la respuesta de Dios. No, Dios no va a responder si vos primero no restaurás tu altar. Por eso, hermanos, qué importante es poder comprender que para que el fuego descienda, para que la manifestación gloriosa de la gloria de Dios, el poder de Dios se manifieste en mi vida, yo tengo que restaurar mi altar personal. Yo tengo que restaurar. Y saben que la restauración justamente implica volver al estado original algo que ha sido arruinado o roto, conforme al diseño original. Yo no sé si usted alguna vez ha visto el trabajo de algún restaurador de muebles. Implica dedicación, implica cuidado, implica fijarse en los detalles. Es un trabajo fino, no es un trabajo a la ligera y que bueno, agarro, está, 2 clavos, listo, ya está. No, para restaurar hay que hacerlo bien, tiene que haber un cuidado. Y saben que cuando hablamos de restaurar el altar, estamos hablando de nuestro corazón. En aquel tiempo el lugar de adoración era un altar de piedra, pero si nosotros lo traemos hoy, nuestro lugar de adoración principal y fundamental no es la iglesia, no es este espacio físico, es mi corazón. Es mi corazón, porque cuando Dios desciende en este lugar, ¿a dónde cree que desciende? ¿Acá? No, viene a su corazón, hermano. Pero tiene que estar restaurado. Tiene que estar en el diseño original. Si Dios nos dio un corazón que tenemos que cuidar, ¿por qué permitimos que se arruine? Y a veces no tengo la delicadeza que tengo que tener, hermano. Empecemos a laburar ahora. Empecemos a trabajar justamente para restaurar. Yo tengo que permitir, porque a veces quizás hasta puedo decir, bueno, yo soy, la verdad, para algunas cosas soy bastante bruto.
No hay problema, Dios hace milagros. Amén. Y Dios nos da la capacidad. Y Dios nos va a guiar. Pero tenemos que restaurar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, a veces permitimos tantas cosas que entren en nuestro corazón que termina arruinando el altar de mi corazón. Se vienen abajo las piedras de mi corazón. Y el Espíritu Santo no puede fluir. En su misericordia tal vez Dios me visite, pero en su tremenda misericordia no podemos vivir todo el tiempo de pura misericordia. Hay momentos donde yo tengo que hacer ese trabajo fino. Tengo que hacer ese trabajo de restauración y decirle, Señor, ayúdame, perdóname si permití cosas en mi corazón que dañaron mi corazón. Pero tenemos que buscar esa restauración para que el fuego fluya. El altar era un lugar de adoración. También era un símbolo de unidad, hermano. Era un símbolo de unidad. Donde había un altar había unidad de fe, unidad con el pueblo. El pueblo se conformó como nación. ¿Cuándo? ¿Cuándo se conformó como nación el pueblo de Israel? Para iniciar. No, sí, en el año 45, pero allá en la historia, cuando el Señor los saca de Egipto. Esa es la independencia, ahí arrancó. Ellos arrancaron como pueblo de Dios. Amén. Ahí arrancaron, y arrancaron de dos maneras. Primero como nación, pero también como pueblo de fe. Porque Dios los sacó a ellos ¿para qué? Para que fueran a qué, a hacer qué, al monte. Adorarle. Entonces la conformación del pueblo de Dios tiene una conformación, digamos, doble, de Estado y religión. Inseparable. Y nosotros no lo podemos entender en cabalidad, porque no nacimos en Israel y no entendemos cómo ellos se mueven. Pero ellos no separan el día, como para nosotros el día de la independencia, ¿cuándo es? El 9 de julio. Pero no tenemos un día religioso de conformación. No. Pero para ellos es uno solo. Por eso tenía la adoración y los lugares de adoración, en este caso el altar, tenían también una marca muy fuerte de unidad como pueblo. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando yo no cuido mi corazón, yo comienzo a estar en desunión con mi hermano. Comienzo a estar separado de mi hermano, de mi hermana. Y comienzo a generar cada vez más estructuras, no que me acercan, sino que me separan. Porque permito que las piedras de mi corazón comiencen a caer. Y ya no está conforme a lo que Dios estableció. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 20, del 23 al 25. Recuerden que no deben hacer ningún ídolo, ni de plata, ni de oro, que compita conmigo. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas y cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Si usan piedras para construir un altar, que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. Entonces fíjense que para ese tiempo, justamente la forma de adoración también estaba relacionada con los altares. Por eso ellos tenían permitido justamente sacrificar, si estaban muy lejos del lugar santo, donde se levantaba posteriormente después el templo. Ellos podían justamente sacrificar en esos lugares. Pero fíjense que también hay una orden, hay una forma de construcción y había que respetarla. Por eso, cuando estos reyes que se comenzaron a adorar a un ídolo, derribaron los altares. ¿Sabe lo que era para el pueblo de Dios ver un altar derribado? Atacaban contra su fe, atacaban contra lo que ellos más amaban, que era poder sacrificar y tener comunión con Dios. Porque en ese tiempo
era la forma y era la manera. Nosotros hoy no tenemos ese inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos un altar, no necesitamos sacrificio, porque nuestro sacrificio es Jesucristo. Amén. Ya no hay necesidad de levantar altares ni de matar, a no ser que quiera invitar un asado, algún chivito, algún corderito. Pero la realidad, hermanos, es que ya no hay esa necesidad. Ahora, ese altar sí simbolizaba y significaba un lugar de adoración y un lugar de unidad. Ahora, eso trasladado a nuestro presente está en nuestro corazón. Por eso, hermanos, yo tengo que tener cuidado. Tengo que cuidar el lugar de adoración. Tengo que tener presente lo importante que es este lugar de adoración. Y no me refiero a este espacio físico, estoy hablando del corazón. Por eso, hermano, tenga cuidado qué es lo que permite en su corazón. Porque tal vez usted no se está dando cuenta, pero su altar está derribado. Por eso el fuego no está descendiendo. Por eso el fuego no está fluyendo, porque hay un altar derribado. Y a veces lo anhelamos, a veces lo queremos. Y como no hay fuego, bueno, le sumo una estampita, un rosarito, una imagen, no sé qué puede llegar a ser. Invocación a ángeles, ¿qué hay hoy? De todo hay, para lo que usted quiere elegir hay. Para donde quiera correr, usted tiene opciones. Pero ahí es donde yo tengo que tener la precaución de cuidar mi corazón, cuidar el altar, restaurarlo si es necesario. Y si no sabe cómo hacerlo, hermano, pídale ayuda a Dios. Yo no le digo, venga, que no sabe cómo yo restauro el corazón. No, hermano. Vaya a la presencia de Dios. Corra a la presencia de Dios. Porque en un altar derribado no se manifiesta el fuego. Por eso Elías dijo, acérquense. Como el altar del Señor estaba en ruina, Elías lo reparó, Elías lo tuvo que restaurar, porque el fuego de Dios no iba a descender en un altar que estaba derribado. Hermanos, este es el tiempo en que yo me tengo que ocupar de mi altar, tengo que ocuparme de mi altar, de mi corazón, de mi lugar de adoración. Tengo que aprender a sacar cosas que no corresponden. Es el tiempo. Este es el tiempo. No espere más. Y si no sabe cómo hacerlo, vuelvo a repetir, dígale, Señor, acá estoy. Yo te necesito. Yo necesito que restaures mi corazón. Hoy nosotros tenemos que pedirle al Señor que restaure nuestro lugar de adoración para que el fuego vuelva a manifestarse. Y ese fuego ya está dispuesto para ser derramado. Solo necesita un altar restaurado. El fuego está. El fuego ya está listo. El fuego de su espíritu sigue buscando un lugar donde descender, un lugar donde manifestarse, un lugar donde él pueda fluir. Y somos nosotros quienes tomamos la decisión de restaurar o no el corazón. Hay cosas que yo tengo que hacer, hermano. Dios es bueno, sí es bueno. Dios es todopoderoso, Él es todopoderoso. Pero no va a venir a hacer, bueno, a ver, Laura, yo voy a hacer por vos todo. Vos quedás ahí sentadito. No te muevas. ¿Querés un cafecito? También te lo traigo. ¿Qué más querés? Unas pantuflitas. Te lo traigo. Porque a veces queremos que Dios haga todo, hermano. Y saben que hay cosas que yo tengo que hacer. Elías fue desafiado a encarar justamente este tremendo problema que tenía que ver con la fe. Pero él no dijo, bueno, muchachos, a ver, agarren esa piedra, voy a agarrar otra. Allá, Yuri, tráeme la leña. Isaías, tráeme el torito. No. Dice que él restauró. Él lo hizo. De manera personal restauró el lugar de adoración. Restauró el altar. Ahora, él lo hizo conforme a lo establecido también. Y esto es importante, hermano, que yo lo pueda tener presente.
Cuando Elías plantea este desafío entre los profetas de Baal y él, que era profeta de Dios, no toma la decisión de hacer su altar con un diseño personal a gusto y placer de él. No es que dijo, bueno, acá yo me voy a destacar, porque hay algunos que hacen como que se quieren llevar todo. ¿Quién lo hizo? Gustavo lo hizo. ¿Quién lo hizo? Isaías lo hizo. Isaías que tengo atrás. Vino Rodrigo, pero te voy a tener presente. Y a veces como que queremos llevarnos nosotros y decimos, bueno, lo vamos a hacer de esta forma, porque a mí se me ocurrió. Yo tengo una genialidad. No sabés, yo estudié. Yo tengo un título. Así que imagínate. Pero Elías no hizo esto. No es que dijo, voy a hacer mi diseño, para que después quede en la historia. Qué tremendo el altar que se mandó Elías. Único, marca registrada. No. Él dice, o la palabra dice, que él comenzó a restaurar. Dice, luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 5 litros de cereal. Colocó la leña y comenzó a disponer el sacrificio. Pero el altar tenía un diseño. Por eso, hermanos, yo no puedo restaurar como a mí se me ocurra. Yo tengo que restaurar conforme a lo establecido. No es que yo ahora voy a agarrar técnicas no. Voy a hacer una regresión de mi vida para sanar a mi niño herido allá. Voy a hipnotizar, Isaías, venga, que lo vemos. Para que ese niño comience a usar camperita. No venga al revés. Y va a sanar el hermano y va a aparecer el domingo que viene en una campera. Digo. Pero a veces nosotros decimos, no, se me ocurrió esta idea, ¿no? Y como comenzamos a meter cosas dentro de la iglesia que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver con la fe, no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con el Señor. Por eso nosotros tenemos que prestar atención cuál era el diseño. Éxodo capítulo 24, del 1 al 4. Éxodo 24, del 1 al 4. ¿Qué dice? El Señor le dijo a Moisés, sube con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, al lugar donde yo estoy. Pero quédense a cierta distancia y arrodíllense allí. Solo tú podrás acercarte a mí. Los demás no deberán acercarse, ni la gente subirá contigo. Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho, lo ordenado, y todos a una voz contestaron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió todo lo que el Señor había dicho, y al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte, y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. ¿Por qué a Elías se le ocurrió restaurarlo con 12 piedras? Porque era el diseño original. Porque cuando Dios habló a Moisés, cuando el Señor lo sacó al pueblo, cuando el Señor comenzó a hablar y le comenzó a dar instrucciones, Él levantó un altar. Y Él no lo hizo tampoco porque a Él se le ocurrió, sino porque el Señor se lo ordenó. El Señor lo guió a hacer este altar, donde justamente cada tribu iba a participar. Por eso, hermanos, el altar tenía que ver con adoración, pero también con unidad. También con unidad. Y Dios quería justamente que el pueblo recordara que había un diseño original. Y nosotros tenemos que vivir conforme a lo que Dios estableció. El altar que restauró lo hizo en el nombre de Jehová. No fue hecho en su propio nombre. No es que dijo, marca registrado Elías, y a partir de ahora los altares Elías son los mejores, porque en eso desciende fuego. No, fue conforme a lo que Dios estableció. No se llevó la gloria a Él. No es que dijo, esto ocurre porque yo soy Elías. No, en el nombre del Señor. Si nosotros prestamos atención,
El tremendo desafío de fe era para que el pueblo creyera, para que el pueblo volviera a tener fe completa en el Señor, no en otras cosas, no en otros ídolos o otros dioses, sino que ellos pudieran centrar su vista otra vez en Jehová, en el Dios que los había rescatado, en el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que los conformó como nación. Por eso yo tengo que hacer y conformar mi momento de adoración conforme a lo establecido por Dios. Yo tengo que tener presente lo que está establecido. Y vuelvo a repetir, Elías no se llevó la gloria, lo hizo en nombre del Señor. Ahora, esto fue en un momento determinado en la historia, donde todavía la revelación no estaba completa, donde justamente la persona de Jesucristo todavía no había llegado. Pero hoy nosotros tenemos la revelación completa y tenemos el sacrificio de la cruz y tenemos el nombre de Jesucristo. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honra a Dios Padre. Amén. Este es un pasaje digno de que usted lo subraye en su Biblia, de que usted lo haga un cartel y lo tenga presente. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio el nombre de Jesucristo. Amén. Nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Nombre sobre todo nombre. Dígale al que tiene al lado, el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Ahí está. Y esto es parte de nuestra fe, hermano. Nosotros creemos que el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Y dice, toda rodilla se doblega. Por eso, hermano, nosotros tenemos que fortalecer nuestra fe. Tenemos que saber en qué estamos creyendo. Tenemos que conocer qué es lo que Dios estableció para nuestro tiempo. Porque hoy no vamos a estar haciendo un sacrificio. Yo no le estoy diciendo vaya a su casa y junte 12 piedras o 12 ladrillos y haga un altar. No, hermano, no lo entienda mal. Le estoy diciendo que nosotros hoy tenemos que restaurar nuestro lugar de adoración, nuestro corazón, conforme a lo establecido, teniendo en cuenta el nombre del Señor, teniendo en cuenta que Jesucristo es Dios. Amén. Que Él nos salvó. En eso nosotros creemos. Que Él nos rescató. Que Él nos libertó. Amén. Por eso yo tengo que restaurar y generar esa restauración conforme a lo que está establecido en la palabra. Elías no hizo lo que a él se le ocurrió, sino que lo que hizo fue conforme a la palabra. Por eso vuelvo a repetir un culto más, cuán importante es conocer la palabra. ¿Por qué? Porque yo no puedo restaurar mi corazón como a mí se me ocurre. Porque tal vez usted diga, no, pero allá en aquella iglesia me dijeron que si yo hago 7 pasos de sanidad interior, yo vuelvo como nuevo. Entonces voy a ir. Y voy a estar. Y voy a hacer lo que me digan. Y si lo que le dicen que tiene que hacer no está conforme a la palabra, ¿qué lo va a hacer? Pero para eso tengo que conocer la palabra. Tengo que conocer lo que está establecido en la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos justamente experimentar esa solidez en una restauración real. Porque cuando yo lo hago conforme a lo establecido, hay una restauración total en mi corazón. Yo puedo experimentar una restauración que viene realmente de la presencia de Dios, que es sólida, porque está sustentada en la palabra de Dios, está sustentado en lo que Dios estableció para nuestro tiempo, para nuestra vida. A veces nosotros deseamos que Dios nos restaure, anhelamos el fuego de Dios, pero queremos creer como a nosotros se nos antoja, como a nosotros se nos ocurre. Y tenemos una fe sin fundamento. Por eso, hermano, a veces las cosas no suceden.
Por eso a veces nosotros luchamos y decimos, ¿por qué Dios a mí no me responde? ¿Por qué a mí es como que parece que nunca me escucha? Y porque tal vez nuestra fe no está sustentada en la palabra de Dios. Tal vez nuestra fe no tiene la solidez que corresponde, porque no me estoy afirmando en lo que ha sido establecido por el Señor. Y estoy teniendo una fe mística. Y acá es donde también yo quiero detenerme y decirle, cuidado hermano, porque hay mucha fe mística en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se desconoce la palabra. Porque la gente hoy, hay tan desconocimiento de la palabra, que es como que se enamoran de los grandes ministerios proféticos y con nombres rimbombantes, como el profeta diácono ultra, súper ungido del Señor. Y comenzamos a ponernos títulos, ¿no? Y a veces los títulos es como que parece que los deja así como deslumbrado a algunos. Y todo lo que se realiza no tiene fundamento en la palabra. Por eso, hermano, cuidado, cuidado. Yo no le digo no vaya, no visite, trate de avisar, cúbrase, guárdese, pero tenga precaución, porque hay lugares donde hay fe mística, fe que no se sostiene en la palabra de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay una fe sostenida, sustentada en la palabra de Dios, en lo establecido por Dios. Y cuando yo desconozco, me maravillo con lo que ocurre, y ahí quedo deslumbrado. Y lo acepto, lo recibo y abro mi corazón. Cuidado, cuidado hermano, con lo que está ocurriendo en este tiempo. Pero pasan estas cosas, ¿por qué, hermano? Porque usted se ríe, pero hay lugares donde lo aceptan. ¿Por qué? Porque es fe mística, fe que no está sustentada en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, Elías también no solamente restauró el altar, sino que también puso fe. Él creyó. Él creyó en lo que estaba haciendo. Fíjense que hay algo llamativo, porque cuando él habló en el principio del pasaje que leímos, él presentó todo para dos sacrificios, uno que lo hicieran los sacerdotes o los profetas de Baal y otro que lo iba a hacer él. Eran dos sacrificios. Ahora, ¿cuál fue el detalle que él dijo? No pongan fuego, no lo enciendan. El Dios que responda por fuego, ese va a ser el Dios verdadero, ¿sí? Ahora, él preparó todo justamente para un sacrificio. Pero hay algo que fue extra en este sacrificio que no es usual en la mayoría de los sacrificios. Fíjense que dice: con las piedras construyó un altar en honor al Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Eso no era usual. Eso no era como algo que en todos los altares ocurría, en la construcción de todos los altares. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo y vuelvan a hacerlo otra vez más. Por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. O sea que fue mojado el sacrificio, mojada la leña y se llenó una zanja alrededor con agua. Y ahí es donde yo veo la seguridad de su fe y cómo él justamente se atrevió a hacer esto. Vuelvo a repetir, no era lo establecido, pero él quería dejar un punto bien claro, que el Dios que respondía por fuego, ese era Dios. ¿Y en quién creía él? En Dios. Él creía en Jehová. Y él dijo: Señor, vos me estás enseñando. Yo sé que he pasado por distintas situaciones y las distintas situaciones yo he visto tu mano de poder. Y yo sé que para vos esto no es imposible. Por eso él dijo: no enciendan fuego. Y fíjense que después él oró.
Dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Él fue obediente. Él tenía una directiva interna. Por eso él hizo lo que hizo. No es que él fue contra la palabra de Dios al cavar. No. Él tenía una directiva, hermano. No se equivoque. Él tenía una directiva de parte de Dios. Él tenía la voz de Dios en su corazón. Él sabía que lo que estaba haciendo era orden de Dios. Era lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Algunas cosas ya estaban establecidas. De, por ejemplo, justamente, cómo restaurar el altar con esas 12 piedras. Cómo justamente generar ese sacrificio, cómo poner la leña. Pero lo del agua fue extra porque el Señor también lo guió. El Señor le dio la directiva. Que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Tú los estás volviendo. El objetivo de Elías no era mandarse la parte, porque quizás hasta puede haber un sesgo de decir, bueno, que bastante creído que era Elías para hacer lo que hizo. No. El objetivo de Elías era que el corazón volviera a Dios. El corazón del pueblo tenía que volver a Dios. Por eso dice otra versión, convirtiéndose. El Señor quería que se volvieran a convertir, que dieran un giro y que se volvieran al Señor, porque se habían alejado por las distintas situaciones, por la opresión, por la presión que el mismo gobierno estaba presentando, los reyes que querían que no adoraran más a Jehová, sino que ordenaban que adoraran a los Baales. Pero sin embargo, él dijo, Señor, yo creo en ti, y quiero que el pueblo, Señor, porque es tu voluntad, se vuelva también a ti. Y este era el desafío de fe, hermano. El desafío, justamente, que el pueblo debía devolverse al Señor. Su propuesta manifestó fe de su parte y su desafío personal de fe lo llevó a hacer lo que no estaba dentro de los pasos establecidos para el sacrificio, que era derramar agua. Ahora, hermano, póngase por 2 minutos en los zapatos de Elías. Hay que estar seguro para hacer lo que hizo, ¿o no? Hay que estar seguro de ¿responderá el Señor? Como cuando a usted alguien le dice, ¿podés orar porque está enfermo? Bueno, oro. Y por dentro el desafío es, ¿obrará el Señor? ¿Lo sanará? Y qué tremendo, ¿no? Cuando hay una sanidad y uno ora y ¡ay! Se sorprende. ¡Ay, se sanó! Porque a veces uno no está tan seguro. Pero ahí es donde Dios en su misericordia quiere manifestarse, hermano, porque conoce nuestro corazón. Sabe que tal vez nos falta y que necesitamos que el fuego descienda. Que nosotros hagamos nuestra parte, pero hay otra parte que hace Dios, hermano. Hay otra parte que se encarga el Señor. Y de eso se trata, que yo cumpla con mi parte. Que yo haga la parte que a mí me corresponde. Y el resto se va a encargar el Señor. Hay una parte que vos vas a tener que hacer. Pero hay una parte que Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. El fuego de Dios va a comenzar a fluir. Y qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que ocurrió. Porque solamente Dios lo podía hacer. En ese momento dice, cayó el fuego del Señor. ¿Cuándo? Cuando él oró. Cuando él presentó todo esto. Y dice que oró y le dijo, Señor, respondeme. Respondeme para que ellos crean. Respondeme, Señor. Y dice, en ese momento cayó el fuego del Señor
y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, y hasta lamió, dice, fíjense esta expresión que usa acá, dice, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. El objetivo se había cumplido, hermano. El pueblo comenzó a volver su corazón a Dios, porque hubo manifestación del fuego de Dios, porque el Dios verdadero respondió, y respondió a través del fuego que descendió. Estos son pasajes, hermanos, dignos de hacer una buena película. Yo no sé si usted se lo imagina, cómo descendió, cómo apareció ese fuego, cómo se formó, de dónde salió, pero dice que cayó fuego del cielo. Y el sacrificio se consumió. Dice que fue tan tremendo ese fuego, que es como que disolvió todo lo que había en ese lugar. El agua no fue impedimento. El agua no fue un impedimento para Dios. Y era como el obstáculo más difícil. Primero que caiga fuego, pero después que queme un sacrificio que está mojado. Hermano, ¿se puede hacer fuego con leña mojada? Ni los más entendidos en el tema. Pero acá lo que vemos es que para Dios no es nada imposible. Nada es imposible para Él. Ahora, hermanos, qué tremendo esto. Qué tremenda enseñanza que nos deja el hecho de que Dios quiere fluir. El fuego de Dios está dispuesto sobre su vida, pero tiene que haber una restauración, hermano. Yo tengo que ocuparme de mi corazón. Tiene que ser conforme a la palabra, conforme a lo establecido. Y tiene que haber fe de por medio. Yo tengo que creer. Este es un tiempo de creer que el fuego va a descender. Más allá de lo que vemos a nuestro alrededor, más allá de las señales complicadas que se puedan llegar a dar, hermano, más allá de lo que ocurra, el contexto que haya a nuestro alrededor, si Dios dijo que va a descender con fuego y encuentra un altar restaurado, encuentra un corazón restaurado, el fuego de Dios se va a manifestar. El fuego de Dios se va a manifestar sobre su vida. Pero recuerde que hay una parte que le toca a usted. Hay una parte que le toca a usted. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor.